Ahora vamos a definir un nuevo concepto que es el concepto de sustituir en una fórmula, porque lo vamos a necesitar para la semántica. Todas estas cosas sintácticas las voy a necesitar luego para la semántica. Entonces necesito definirlas y que ustedes y que tengamos todos en la cabeza la misma definición. Eso también es muy de informática, todo se define. Entonces usted está modelando con un programa, un problema donde hay que calcular, no sé, temperaturas, cosas de estilo. Entonces usted llega y dice, bueno, voy a definir una función que se llame la temperatura, no sé qué. Voy a definir otra función que se llame pasar de Celsius a centígrados. Voy a definir una función que pase no sé qué. Esas definiciones para luego escribir su programa. Dice, entonces mi programa lo que va a hacer es primero esto, llama luego a esto, luego a esto, y ahí hace todo. Esas definiciones es una manera de crear vocabulario para poder escribir el programa que yo quiero escribir. Pero entonces el vocabulario en un lenguaje de programación, ¿cómo lo creo? Definiendo nuevas funciones, las que pongo el nombre que yo quiero y luego lo uso. Entonces esas funciones no existían en el lenguaje, existen porque usted las creó. Entonces cuando usted las crea, está creando nueva sintaxis para el lenguaje, nueva vocabulario para lo que usted quiere escribir. Lo mismo estamos haciendo aquí. Acabamos de crear la lógica de predicados, es decir, cómo se escribe. Estamos escribiendo definiciones para poder hablar de esas cosas que hay allí. Entonces, recuerdan que era un término, ¿cierto? Un término era los que se creaban, o era un símbolo de variable, o era un símbolo de constante, o era un símbolo de función seguido de uno o más términos, entre paréntesis. Entonces, vamos a decir qué significa sustituir una variable en un término. Básicamente, lo único que va a ser susceptible de interpretación en todas esas fórmulas que vamos a escribir son las variables. Por eso se llaman variables. Las otras se llaman símbolo de constante, símbolo de función, porque esos son esos y no son otros. Pero las variables van a ser susceptibles de tomar diferentes valores. Entonces, uno va a poder decir, la variable y, póngale tal valor, o la variable y, póngale tal otro valor. Entonces, cuando yo diga eso, voy a tener que decir qué significa ponerle un valor. Entonces se llama sustituir. Entonces, el término que resulta de reemplazar las apariciones de la variable y por el término t dentro del término s se denota de esta manera. O sea, esto. Esta s entre paréntesis, y arriba y t abajo, significa que en este término s, donde aparezca y, donde aparezca y, ahorita van a ver, donde aparezca y, ponga t. Eso es lo que significa eso. O sea, esto es una notación más para decir, donde haya una y, ponga una t. Donde t es un término, y es una variable y ese es un término. Entonces, vamos a definir cómo se hace eso. Como los términos se dijeron que eran una constante, una variable o un símbolo de función seguido de más términos, entonces vamos a decir, si el término es una constante, ¿qué significa sustituir la variable y dentro de la constante c por el término t? Entonces, como esto es una constante, allí no hay variables. Entonces, sustituir la variable y dentro del término c por la constante t da la misma constante, porque no hay yes allá adentro. Entonces, no hay nada que sustituir. Entonces, aquí le estoy diciendo, cuando me digan, como yo no sé quién es ese, entonces yo digo, si ese es un símbolo de constante, no hay nada que sustituir. Si ese es un símbolo de variable, entonces ese símbolo de variable tiene dos posibilidades. O se llama y o se llama diferente de y. Entonces, si el símbolo se llama y, o sea, y me dicen sustituya las y del símbolo y por t, entonces en lugar de y, pongo t. Y el resultado de sustituir es cambiar la y por una t. Pero si estoy en un término que es la variable x y me dice sustituya la y por t aquí, y aquí hay x, entonces no hay nada que sustituir. Entonces el resultado es la misma x. Y tercer caso, ¿qué tal que ese sea un término compuesto, un símbolo de función seguido de varios términos? Entonces, si ese es un símbolo de función seguido de varios términos, entonces, ¿qué significa sustituir en ese símbolo de función seguido de varios términos la variable y por t? Entonces, significa, f no tiene nada que ver con y, porque f es un símbolo de función y no puede ser y, porque los símbolos de función no son símbolos de variables, son diferentes. Entonces, lo que voy a hacer es llegar al término 1 y mirar si hay yes. Y las yes que haya en el término 1, las sustituyo por t. Voy a llegar al término 2 y miro si hay yes.
las y que haya en el término 2 las sustituyo por t, y así sucesivamente, hasta las y que haya en el término k las sustituyo por t. Eso es sustituir en un término S la variable y por un término t. Aquí está la definición. Entonces, ejemplos de ese tipo de cosas. Si me dicen, sustituya en este término las zetas por c. Entonces, este término es a y a es un símbolo de constante. Entonces, pues si es un símbolo de constante, no hay zetas ahí adentro. Es un símbolo de constante. Entonces, no hay variables. Entonces, sustituir z por c, aplico la regla primera que dice, no hay que hacer nada, da lo mismo que había antes de sustituir. Si me dicen, no, sustituya en este símbolo, en este término x, la z por c. Entonces, voy a la segunda definición que dice, z es la misma x, no. Entonces, no hay nada que sustituir porque x no tiene nada que ver con z. Entonces, el resultado es la misma x. Nada que sustituir. Tercer caso, me dicen sustituya en z las z por c. Ah, y si tengo que sustituir esta z por una c, entonces aquí pongo una c. El resultado de sustituir z por c da c. Y en un compuesto, me dicen sustituya en f de z las z por c. Entonces yo digo, bueno, voy con esta caso. Digo, f no tiene nada que ver con eso, dejo la f solita. Y entonces cojo el primer término y sustituyo en ese término las z por c. Entonces, el primer término es z y ahí sustituyo z por c. No hay segundo ni tercer término, tendría que hacerlo para todos. Y una vez lo haya sustituido me da c. Y entonces esto me da f de c. De cierta manera, es como una manera sintáctica de evaluar. Cuando me digan, evalúe este término y con esta t, entonces lo que hago es reemplazar las y por t. Lo mismo que hace un lenguaje de programación cuando usted define f de x y el cuerpo es a x, asígnele 3 por x. O no, mejor dicho, más bien, devuelva 3 por x. Entonces, usted le dice f de 5, entonces devuelve 15. F de 8, devuelve 24. Entonces, ¿qué hace? Cuando le dice f de 5, él dice, cojo el cuerpo, decía 3 por x, reemplazo x por 5 y 3 por 5 da 15, entonces devuelvo 15. F de 8, no, entonces reemplazo x por 8, 3 por 8 da 24, devuelvo 24. Aquí es como estamos diciendo lo mismo. Donde haya una y, ponga t y lo que devuelve es reemplazar las y por t. ¿Puedo repetir el primero, este primero? Claro que puedo, no hay ningún problema. Entonces, en este primer ejemplo, ya. En este primer ejemplo, a es un símbolo de constante. O sea, el término es a, que es un símbolo de constante. Y me dicen, ese término reemplace donde esté z, reemplácelo por c. Entonces, ¿dónde está z aquí? En ninguna parte. Yo no tengo nada que reemplazar. Entonces, reemplazar, como no tengo nada que reemplazar, me da lo mismo que había antes de reemplazar. Porque no hay zetas para reemplazar. No sé si me la entendiste, bueno, no sé si me entendiste. Steven. Las sustituciones, por ahora, el único objetivo es tener lenguaje. Para reemplazarla debe estar declarada, para reemplazarla debe ser la misma variable, Steven. No puede ser mucho. Si me dice reemplace las zetas por c y allá dice a, pues no puedo reemplazar ahí z por c porque no hay zetas. En cambio, la de aquí abajo dice z, entonces ahí sí puedo reemplazar las zetas por c. O sea, para reemplazarla tiene que estar ella, tal cual, la variable tiene que existir en el término, como aquí abajo. Me dice reemplace las zetas por c, entonces aquí había una z, reemplacé la z por una c. Pero si no hubiera zetas, pues no tengo zetas para reemplazar. Entonces el resultado es el mismo. La pregunta que me hacen aquí es, ¿para qué hacemos esas sustituciones? Entonces, por ahora es como una definición, pero la idea es que cuando vayamos a hablar del valor de verdad de una fórmula, va a depender de hacer estas sustituciones. Entonces, va a depender de lo que dé eso. Entonces, digamos que nos toca esperar los ejemplos, pero el valor de verdad de una fórmula va a depender de cuál es el resultado de sustituir los términos. Entonces, dependiendo de eso, va a tener que decir que sí o que no. Por ejemplo, me dice, es par f de z. Entonces yo digo, ¿cómo va a decir si es par f de z? Pues depende de cuánto de f de z. Si f de z da 4, diré que sí, pues si f de z da 7, diré que no. Entonces necesito calcular f de z para poder
para poder opinar sobre si algo es verdad o falso. Entonces, para poder calcular qué da eso, necesito sustituir. El modelo de sustitución es el modelo que vamos a usar para evaluar cosas, sustituir. ¿Sí? Para eso es. Bueno, Steven, sí quedó claro, ¿cierto? Aquí estábamos sustituyendo variables en términos. Pero lo que tenemos en la lógica de predicados no son solo términos, también tenemos fórmulas. Entonces, en las fórmulas también están hechas las fórmulas de predicados que adentro tienen términos. Entonces, allá también hay términos. Entonces, también puede ser que en una fórmula yo quiera reemplazar las apariciones libres de una variable por un término. Entonces, vamos a decir, si tengo una fórmula phi en la que y está libre, entonces reemplace las variables libres y por t. No puedo reemplazar las variables ligadas. Las variables ligadas no están libres, entonces no son susceptibles de ser reemplazadas. Solo las variables libres de las fórmulas. En los términos no hablamos de libro ligada porque los términos, las variables están ahí. No están ni libres ni ligadas, son variables, porque los términos no tienen cuantificación. Y el concepto de estar ligado está ligado al concepto de cuantificación. Entonces, en un término, si hay una variable, la puedo reemplazar por lo que toque. Pero en una fórmula que me dicen reemplace las variables y por t, las únicas que puedo llegar a reemplazar son las que están libres, porque son las que están libres. Las otras, por estar ligadas, ya están comprometidas con algo, entonces no las puedo reemplazar. Pero las libres, como no están ligadas a nadie, sí las puedo reemplazar. Entonces, esta notación es reemplace en phi las variables y, las apariciones libres de la variable y por el término t. Formalmente, ¿cómo se dice eso? Entonces, ¿cuáles son mis posibles fórmulas? Entonces, la primera son los predicados. Si tengo un predicado con un poco de términos y me dicen reemplace y por t, ¿eso qué significa? Significa que deje el predicado tranquilo, quieto, que eso no tiene nada que ver con t, con y con t, y cada término reemplace y por t. Yo ya sé por la anterior transparencia cómo se reemplazan un término y por t. Segundo caso, ¿no? Que me dicen, tengo es un no, el no phi reemplace y por t. Ya no, pues deje el no por fuera y reemplace y por t dentro de phi y eso es lo que va a dar eso. O sea, la negación no tiene nada que ver con las variables. No, que viene es un phi y psi. Ah, bueno, entonces reemplace en phi las y por t, reemplace en psi las y por t y deje la conjunción en la mitad, porque, pues de nuevo, la conjunción no tiene nada que ver con variables ni nada de esas cosas. Y lo mismo pasa con la disyunción, lo mismo pasa con la implicación y lo mismo pasa con la equivalencia. O sea, reemplazar yes por t es reemplazarlos en las fórmulas de adentro y se acabó. Pero las fórmulas de adentro finalmente terminan siendo predicados. Entonces, en los predicados, lo que hay que hacer es reemplazar en los términos las variables por el término que me piden y se acabó el problema. ¿Cuál otra fórmula me faltan? Las cuantificadas. Entonces, ¿qué pasa si me dicen en una fórmula cuantificada con la A al revés, me dicen, aquí tengo el sí, el pi, me dicen reemplacen las y por t. Entonces la cosa es muy sencilla. Si esta y, aquí dice y aquí dice x, entonces quiere decir que esta y no tiene nada que ver con esta x. O sea que las y's que me están pidiendo reemplazar son las que estén libres aquí y las que estén libres aquí. Entonces, el A al revés, X y el palito quedan iguales. Y aquí, en lugar de psi, va a estar psi reemplazando las y por t. Y en lugar de phi, va a estar phi reemplazando las y por t. Y ese es el resultado de reemplazar en una cuantificación con X la y por t. Pero si hubiera una cuantificación con y dicen reemplace y por t, entonces no pasa nada. ¿Por qué? Porque es como si me dijeran, porque las y's que hay aquí y las y's que hay aquí, pues no están libres, están cuantificadas por este señor. Entonces, como no están libres, en esta expresión no hay y's libres. Entonces, ¿qué y's voy a reemplazar? Ninguno, porque eso significa reemplazar las libres. Entonces dicen no hay nada que reemplazar, la fórmula queda igualita que al principio. Cuando reemplazo y's por t's en una cuantificación con un a al revés, cuando la y no tiene nada que ver con la x que está cuantificada, entonces sí la reemplazo. Pero si esta y es la misma y que está cuantificada, variable, la misma variable que está cuantificada, no tengo nada que reemplazar allá adentro.
porque ella ya está cuantificada. Y lo mismo pasa cuando la cuantifico con la E al revés. Cuando la cuantifico con la E al revés, si esta Y y esta X son diferentes, entonces reemplazo adentro, pero si esta Y y esta X son la misma, o sea, Y y esta es Y, entonces no hay nada que reemplazar, el resultado es no haga nada. Y ahí acabo de definir qué significa sustituir un término en una forma. Y con esa definición, ya podemos empezar